muchachos, ¿qué tal? Mi nombre es David Zúñiga, soy docente de matemáticas de la sede de Alameda y en esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio 7 y 8 de la guía resumen para la prueba 2. Leamos por favor, atentos, tengan la guía a mano y comenzamos. Dice, demuestre que la función f de x, y igual a x al cubo menos 3x y cuadrado más 7x al cuadrado menos 7y cuadrado más 3x más 5y satisface o cumple esta igualdad. Segunda derivada parcial de la función con respecto a x más segunda derivada parcial de la función con respecto a y igual a 0. Pues bien, solución. La idea del ejercicio es demostrar que esta suma da 0. Y para probar que esa suma efectivamente da 0, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas que aquí aparecen. O sea, calcular las segundas derivadas con respecto a x y con respecto a y respectivamente. Veamos. Partamos. Una cosa importante por tema de notación, por espacio, por tiempo, es recordar que esto se puede notar de esta manera. F sub xx, que también significa segunda derivada con respecto a x. Y luego acá, de manera análoga, se puede denotar f sub ii, o sea, segunda derivada de la función con respecto a y. Bien. Vamos a partir calculando la primera derivada con respecto a x, puesto que para llegar a la segunda derivada con respecto a x, necesitamos pasar por la primera. Si derivamos con respecto a x, recuerde que x es la variable con la cual estamos trabajando. Por lo tanto, la otra variable del ejercicio, la y, va a ser constante. Y la tratamos como constante para poder derivarla. Entonces, partamos. Al derivar con respecto a x, esto es una potencia, por lo tanto, se baja el exponente 3 y se le resta 1 ahora al exponente. Por eso queda 2. Menos el 3, que es una constante, pero como está multiplicando a la variable, se mantiene. La derivada de la x elevada a 1 es 1, por lo tanto multiplicamos por 1, cosa que no es necesario de escribir, la multiplicación por 1. Y el y cuadrado es una constante que está multiplicando, igual que el 3, por lo tanto se mantiene. Más, al derivar acá, el 7, que es constante y multiplica, se mantiene. Se mantiene el 7. Y al derivar esta potencia, x cuadrado, el 2 baja. Y al bajar ese 2 se va a multiplicar con ese 7. Entonces, si hacemos la multiplicación inmediatamente, 2 por 7, 14. Y como en toda potencia, le restamos 1 al exponente. Queda elevado a 1. El otro término, el que viene acá, no tiene x. Y si no tiene x, es una constante. Y al derivarlo, su derivada es 0. Acá, más. La derivada de la x elevada a 1 es 1. Y lo multiplicamos por la constante 3 y queda 3. El último término no tiene x, por lo tanto su derivada es 0. Hasta ahí. Ahora tomamos este resultado y con ese resultado llegamos a la segunda derivada con respecto a x. Y para hacerlo tenemos que derivar este resultado de acá, esta expresión, nuevamente con respecto a la variable x. En el primer caso, el 3 se mantiene porque es una constante que está multiplicando. Y al derivar la potencia, el 2 baja, pero ese 2 se va a multiplicar con el 3. Por lo tanto queda 6. Y como en toda potencia, le restamos 1 al exponente y queda 1. En el segundo término, fíjense, no tiene x, por lo tanto es constante, y su derivada es 0. Acá, tercer término. La derivada de la x elevada a 1 es 1. Y ese 1 se va a multiplicar con la constante 14 que está multiplicando. Entonces queda 1 por 14, 14. Y la derivada de la constante 3, como es constante, su derivada es 0. Por lo tanto, ya tenemos la segunda derivada de la función con respecto a x. Ya tenemos esta parte de la igualdad que queremos probar. Ahora, calculamos esto, la segunda derivada con respecto a y. Partimos derivando una vez con respecto a y, la función original. Notemos que el primer término no tiene y. Por lo tanto, su derivada es 0. No es necesario escribir el 0. Menos, al derivar este término con respecto a y, note que esto pasa a ser constante. Porque como estamos trabajando con la y, la x es constante. Entonces esa constante, como está multiplicando lo que tiene y, se debe mantener. Al derivar esta potencia, el 2 baja. Y ese 2 se va a multiplicar con esta constante. Y 2 por 3 nos queda 6. Y como en toda potencia, se le resta 1 al exponente. El tercer término, como no tiene y, estamos trabajando con la y, como no tiene y, su derivada es 0. Acá, menos
Derivamos la potencia, bajamos el 2, se multiplica con el 7 que está delante, queda 14, y se le resta 1 al exponente. Por eso queda elevado a 1. El penúltimo término no tiene i, por lo tanto su derivada es 0. Y el último término sí tiene i. La derivada de la i elevada a 1 es 1. ¿Y 1 por 5? 5. Y nos queda la última derivada, calcular la segunda derivada con respecto a i, o sea, volver a hacer este trabajo, volver a derivar con respecto a i este resultado. Y al derivar, note que este término tiene i. Y la derivada de la i elevada a 1 es 1. Por lo tanto, nos queda menos 6x por 1. Y el 1 no es necesario escribirlo. Menos, al derivar este término, la derivada de la i elevada a 1 es 1. Y 1 por 14, 14. Y así tenemos entonces la segunda derivada con respecto a i. La última etapa del ejercicio consiste en probar efectivamente esta igualdad. O sea, tenemos que sumar estos dos resultados y ver si efectivamente da 0 o no. Lo verificamos acá. Entonces vamos a reemplazar los resultados obtenidos, reemplazando en esta igualdad que se quiere probar. Copiamos entonces este resultado, la segunda derivada con respecto a x, 6x más 14, más, ahora la segunda derivada con respecto a y, esta expresión. Al sumarla, tenemos menos 6x, menos 14, y esto debería dar 0. Vean, ahora tenemos que analizar si es que esta suma efectivamente es 0. Notemos una cosa. Siempre que le queden signos consecutivos, estos se multiplican simplemente. Acá, más por menos, se aplica la regla de los signos y queda menos. Y sumando términos semejantes, notamos que tenemos 6x y acá tenemos menos 6x, por lo tanto esas se cancelan, suman 0, se reducen, y 14 con menos 14 también da 0. Y nos queda la igualdad, que 0 es igual a 0. Por lo tanto, se cumple efectivamente la igualdad y la respuesta sería así. La función f de x, y, dada, la función dada en el ejercicio, satisface o cumple la igualdad. Y eso es todo. Eso sería la solución del ejercicio 7 de esta guía de resumen. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 8. Bueno muchachos, ahora tenemos el ejercicio 8 de la guía de resumen, para la prueba 2 de cálculo 2. Leamos un poquito. Dice, determine si la función f de x, y igual a 4x al cubo menos 4x al cubo por y, más 5x cuadrado menos 5y cuadrado, es o no armónica. ¿De acuerdo? Solución. Bien, primero hay que saber qué significa que una función sea armónica. Por lo tanto, recordemos lo siguiente. Que la función sea armónica significa o implica que la segunda derivada de la función con respecto a x más la segunda derivada de la función con respecto a y da 0. Por lo tanto, para probar que es armónica, vamos a verificar que esta suma efectivamente da 0. Y en consecuencia necesitamos calcular cuántos son estas derivadas. Veamos. Partamos aquí. Primera derivada con respecto a x. X es la variable, la y es constante. Al derivar el primer término con respecto a x, note que la x está elevada a 1. Por lo tanto, su derivada es 1. La derivada de x elevado a 1 es 1. Por lo tanto, queda 4 por 1, el factor 1 no es necesario de escribir, y queda el y al cubo. Así nos queda la primera derivada de ese término con respecto a x. Menos, al derivar acá, el 3 baja, porque estamos derivando con respecto a x, nos fijamos en la potencia de x, el 3 baja y multiplica el 4, por eso queda 3 por 4, 12. X, y como en toda potencia, le restamos 1 al exponente, queda 2. Y esa constante y se mantiene. Se mantiene porque está multiplicando. Más el tercer término, al derivarlo con respecto a x, el 2 baja, se multiplica con el 5, entonces queda 10, y se le resta 1 al exponente, y entonces queda 1, que tampoco es necesario escribir el exponente 1. El último término no tiene x, por lo tanto, su derivada es 0. Bien. Ahora, calculamos la segunda derivada con respecto a x, y para eso tenemos que derivar la primera derivada nuevamente con respecto a x. Bien, notemos que este primer término no tiene x, por lo tanto al derivarlo con respecto a x, como es constante, da 0. Segundo término,
derivamos la potencia. El 2 baja y se multiplica con el menos 12. Por lo tanto queda 2 por menos 12, menos 24. X elevado a 1, porque se le resta 1 al exponente. Y la constante y se mantiene porque está multiplicando. Más el último término también tiene x, pero es x elevado a 1. Y la derivada de x elevado a 1 es 1. Y 1 por 10, 10. Y así tenemos entonces la segunda derivada con respecto a x, que es la que vamos a reemplazar acá después. Ahora vamos con las derivadas con respecto a y. Al calcular la primera derivada con respecto a y, recuerde, ahora y es la variable. En el primer término, el 4x es constante, se va a mantener porque está multiplicando a lo que tiene y. Y al derivar esta potencia de y, el 3 baja y multiplica la constante que está delante. Y 3 por ese 4 queda 12. Lo hago al tiro mejor. 12x, y como en toda potencia, se le resta 1 al exponente. Menos. En el segundo término, la y está elevada a 1, y la derivada de la variable elevada a 1 es 1. Por lo tanto, queda 1 por esta constante. O sea, queda la constante. Más. El tercer término no tiene y, por lo tanto, su derivada es 0. Y el último término sí tiene y. Al derivar, este 2 baja y multiplica al menos 5. Entonces queda menos. Queda menos 10. Y elevado a 1, porque se le resta 1 al exponente. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la primera derivada con respecto a y. Ahora calculamos la segunda derivada con respecto a y. Se vuelve a derivar con respecto a y. Esto. Al hacerlo, este 12x es constante porque estamos trabajando nuevamente con la y. Al derivar la potencia, el 2 baja, multiplica este 12x, queda entonces 24x, y se le resta 1 al exponente, por eso queda elevado a 1. El segundo término no tiene y, por lo tanto al derivarlo con respecto a y da 0, porque es constante para y. Y el último término sí tiene y, pero tiene y elevado a 1, y la derivada de y elevado a 1 es 1. Y 1 por esta constante, queda esa misma constante. Y así tenemos entonces la segunda derivada parcial de la función con respecto a y. Ya tenemos las dos derivadas que necesitamos, por lo tanto ahora vamos a probar la igualdad. Pues ahora, reemplazando en esta ecuación, tenemos, primero, eso, segunda derivada parcial con respecto a x, que nos dio menos 24xy, más 10, más, ahora la segunda derivada parcial de la función con respecto a y, que nos dio eso. Por lo tanto, ponemos 24xy menos 10. Y debería dar 0. Veamos si es cierto. Hacemos reducción de los términos semejantes. Tenemos menos 24xy y acá más 24xy. Por lo tanto, esos se reducen, suman 0. Y 10 con menos 10 también se reducen, suman 0. Por lo tanto, en el lado izquierdo nos quedó 0 y acá 0. Por lo tanto, efectivamente, esta función satisface la ecuación, por lo tanto, es armónica. Por lo tanto, f de x, y es armónica. Y eso es todo, muchachos. Estos fueron los desarrollos de los ejercicios 7 y 8 de la guía resumen para la prueba 2. Chao.